Vi el coche de mi hijo y decidí darle una sorpresa por su cumpleaños escondiéndome en el asiento trasero con su regalo. Entonces él se subió con alguien que dijo: «Tu patética madre no será un problema por mucho más tiempo». No podía creer lo que veían mis ojos cuando vi quién estaba sentado a su lado. Me llamo Dorothy Sullivan, pero todo el mundo me llama Dot. A mis 63 años, pensaba que ya había visto suficientes traiciones como para toda una vida. Me equivoqué. Era el 15 de marzo, el 35º cumpleaños de Marcus, y tenía su pastel de chocolate favorito de la pastelería Henderson's en mi regazo. Llevaba 20 minutos esperando en su Volkswagen, sonriendo como una colegiala por mi propia astucia. La visita sorpresa de cumpleaños iba a ser perfecta. Entonces, oí pasos que se acercaban y me agaché detrás del asiento del conductor, conteniendo a duras penas mi emoción. La puerta del coche se abrió y Marcus se deslizó en el asiento del conductor. Pero en lugar de arrancar el motor, esperó. Se abrió otra puerta. ¿Estás seguro de esto?, preguntó una voz femenina mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Casi grito en voz alta. Era Vanessa Brooks, su socia. La misma Vanessa a la que le había ayudado a contratar 2 años atrás, cuando le presté 30.000 euros para expandir su empresa de marketing. Seguro, respondió Marcus, con una voz fría que nunca le había oído antes. La vieja me cedió todo después de que papá falleciera. El poder notarial, los cambios de beneficiarios, todo. Estaba muy agradecida por mi ayuda con el papeleo. Se me heló la sangre. ¿Qué papeleo? ¿Qué cambios? ¿Y la casa?, preguntó Vanessa. Marcus se rió entre dientes, un sonido que me puso los pelos de punta. Ya está a mi nombre. Ella ni siquiera lo sabe. Le dije que solo era una actualización de la escritura por motivos fiscales tras la muerte de papá. La caja de pasteles temblaba en mis manos. Mi casa, la casa que Frank y yo construimos juntos hace 41 años. Tu patética madre no será un problema por mucho más tiempo, dijo Vanessa con voz llena de desprecio. Una vez que nos casemos, la llevaremos a Sunset Manor. Estará agradecida por la compañía. ¿Casados? Mi hijo estaba comprometido y yo me enteré escondida en su coche. Los gastos de la residencia se comerán rápidamente lo que le queda de ahorros, continuó Marcus con total naturalidad. Pero eso ya no es problema nuestro. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Se trataba de mi hijo, mi pequeño, que solía meterse en mi cama cuando había tormentas. El niño por el que lo había sacrificado todo después de que su padre muriera hace 3 años. ¿Y si se da cuenta?, preguntó Vanessa. No lo hará. Mamá confía plenamente en mí. Siempre lo ha hecho. Eso hace que sea casi demasiado fácil. El motor arrancó y, mientras se alejaban para celebrar su cumpleaños, me quedé sentada en silencio, atónita, en el asiento trasero, sosteniendo una tarta para un hijo que planeaba deshacerse de mí como si fuera basura. Pero Marcus había cometido un error crucial. Había subestimado a su patética y anciana madre. Los 20 minutos de trayecto hasta el restaurante que habían elegido se me hicieron eternos. Me mantuve oculta, con la mente a 1000 por hora, mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Cuando el coche por fin se detuvo, esperé a que se alejaran antes de salir y llamar a un taxi. De vuelta a casa, me senté en la cocina mirando fijamente la tarta de cumpleaños, la misma cocina en la que le había enseñado a Marcus a romper huevos sin ensuciarlo todo de cáscaras, donde le había ayudado con los deberes todas las noches durante la secundaria, donde había llorado con él cuando falleció su padre. ¿Cómo no había visto las señales?
¿Cómo se había convertido mi devoto hijo en este extraño? La verdad era que no las había pasado por alto, simplemente había decidido ignorarlas. Empezó justo después del funeral de Frank. Marcus había sido muy servicial, muy atento. «Mamá, déjame encargarme del papeleo», me había dicho. «Estás de duelo. No deberías tener que ocuparte de estos asuntos financieros». Le estaba agradecida, abrumada por la pérdida y ahogada en formularios de seguros, documentos bancarios y papeles legales que no entendía. Cuando Marcus se ofreció a ayudarme con todo, firmé todo lo que me puso delante. «Es solo una formalidad, mamá. Esto me da permiso para ocuparme de las cosas si tú no puedes hacerlo». Así es como me explicó el documento del poder notarial. Tenemos que actualizar la escritura de la casa por motivos fiscales ahora que papá ha fallecido. Así es como describió la transferencia de mi casa a su nombre. Confiaba plenamente en él, mi brillante y exitoso hijo que dirigía su propia empresa de marketing. ¿Por qué no iba a confiar en él? Sin embargo, las señales estaban ahí. La forma en que había dejado de visitarme a menos que necesitara algo. Cómo se volvía evasivo cuando le preguntaba por su vida personal. El día que mencioné que quería actualizar mi testamento y él rápidamente cambió de tema. Y Vanessa. Debería haber visto a través de su falsa dulzura desde el principio, la forma en que me encantaba cuando necesitaba algo y, por lo demás, apenas reconocía mi existencia. Incluso le había ayudado a pagar sus cursos de certificación en marketing. Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Hola, mamá. Siento no haber contestado tu llamada antes. Vanessa y yo estábamos cenando para celebrar mi cumpleaños. La mentira le salió con total naturalidad. Qué bien, cariño. ¿Qué tal ha ido?» «Genial. Escucha, quería hablar contigo de algo. ¿Puedo pasarme mañana? Hay que discutir algunas cuestiones financieras». Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de cuestiones financieras? «Solo algunas actualizaciones de tus cuentas. Nada importante, pero es importante que lo solucionemos pronto». «Apuesto a que sí», pensé. «Por supuesto, cariño. Lo que tú creas mejor». «Perfecto. Estaré allí sobre las 10. Y mamá, no te preocupes por nada, ¿vale? Yo me encargo de todo». Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi cocina, con la foto de Frank en la repisa de la chimenea velando por mí. Mi marido siempre había sido el desconfiado, el que cuestionaba los motivos de la gente. Yo era la confiada, la que veía lo mejor de todos. «Bueno, Frank», le susurré a su foto, «parece que tenías razón al preocuparte de que la gente se aprovechara de mí». Pero Frank también me había enseñado otra cosa. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele desde el primer momento. Marcus acababa de mostrarme exactamente en quién se había convertido. Ahora era el momento de decidir qué iba a hacer al respecto. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Vanessa. «Tu patética madre no será un problema por mucho más tiempo». A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista. Si Marcus pensaba que yo era solo una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir que no era así. Puede que tuviera 63 años, pero aún no estaba muerta. Mi primera parada fue la panadería Henderson's. Irene Henderson había sido mi amiga durante 20 años, desde que su hija estaba en mi clase de tercer año. «Dot», exclamó cuando entré, «no me digas que a Marcus no le gustó su pastel de chocolate».
En realidad, Irene, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera. Me incliné sobre el mostrador. ¿Ha venido Marcus alguna vez aquí con una mujer joven, rubia, de unos 30 años, muy arreglada? La expresión de Irene cambió. Bueno, sí, varias veces durante el último año. Parecen muy unidos. ¿Cómo de unidos? Miró a su alrededor, a la panadería vacía, y luego bajó la voz. Dot. Se cogían de la mano, se besaban. El mes pasado vinieron a ver pasteles de boda. Pasteles de boda. La confirmación me golpeó como un golpe físico, pero mantuve mi expresión neutral. La presentó como su prometida. Me pareció extraño que no lo hubieras mencionado, pero pensé que tal vez era una sorpresa o algo así. Una sorpresa. Esa era una forma de decirlo. Irene, necesito que me prometas que no le contarás a nadie esta conversación. Puedes hacerlo. Ella asintió, con el rostro marcado por la preocupación. Dot, ¿va todo bien? Irá bien, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo sincera que sonaba. Mi siguiente parada fue el First National Bank, donde llevaba 35 años operando. Linda Peterson, la directora de la sucursal, me recibió con una cálida bienvenida. Señora Sullivan, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Linda, necesito revisar todas mis cuentas, todas y cada una de ellas, y necesito saber quién tiene acceso a ellas. Su sonrisa se tambaleó ligeramente. ¿Hay algún problema? Espero que no, pero necesito estar segura. Lo que Linda me mostró me heló la sangre. Marcus no solo figuraba en mis cuentas como cofirmante, según los documentos que aparentemente yo había firmado, él era el titular principal de la cuenta. Yo figuraba como segunda parte en mis propias cuentas bancarias. ¿Cuándo se produjo este cambio? Pregunté mirando fijamente los documentos que llevaban mi firma, pero que no recordaba haber firmado. Déjeme comprobarlo. Tecleó en su ordenador. Fue hace unos 18 meses. Usted y Marcus vinieron juntos. Parecía un poco confundida con el proceso, así que Marcus le explicó todo, confusa. Así es como lo llamarían cuando finalmente me ingresaran en la residencia. Pobre Dot, tan confundida con sus finanzas. Linda, necesito copias de todo, todos los documentos, todas las tarjetas de firma, todos los cambios realizados en estas cuentas en los últimos 3 años. Por supuesto, señora Sullivan. ¿Hay algo en concreto que le preocupe? Pensé en mi conversación con Marcus, en su mención casual de cosas financieras que tenemos que discutir, en pasteles de boda y residencias de ancianos y en cómo las madres patéticas acababan dejando de ser un problema. Digamos que de repente me interesa mucho comprender mi situación financiera. Mientras Linda imprimía los documentos, me di cuenta de algo que debería haberme asustado, pero que de alguna manera no lo hizo. Estaba completamente a merced de Marcus. Él controlaba mi dinero, mi casa, probablemente todo mi futuro. Pero Marcus había cometido un error crucial. Había dado por sentado que yo seguiría siendo ignorante para siempre. Empieza el juego, amor. Los documentos que me dio Linda pintaban un panorama aterrador. Durante los últimos 18 meses, Marcus me había despojado sistemáticamente del control sobre mi propia vida, mi cuenta de ahorros, mi cuenta corriente, incluso mis inversiones ISA. Todo había pasado a estar bajo su control principal, pero lo que realmente me hizo temblar las manos fue el papeleo del seguro. La póliza de seguro de vida de Frank, la que se suponía que me mantendría durante el resto de mi vida, había sido modificada. Marcus era ahora el único beneficiario. Me senté en mi coche en el aparcamiento del banco
y estudié página tras página mi propia firma. Algunas las recordaba haber firmado, la mayoría no, pero todas parecían legítimas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Llegaré unos minutos tarde, mamá. Nos vemos a las 10:30. Perfecto. Eso me daba tiempo extra para prepararme para nuestra pequeña discusión financiera. En casa, extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor, la misma mesa en la que habíamos celebrado cenas de cumpleaños y comidas festivas, donde Marcus solía hacer los deberes mientras yo corregía exámenes, donde Frank y yo habíamos planeado nuestra jubilación. Llamé a mi vieja amiga Ruth Miller. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era Ruth. Ella había pasado por su propio drama familiar cuando su hijastro intentó impugnar el testamento de su marido. Dot, suenas rara. ¿Qué pasa? Le conté todo, la conversación que había escuchado, los documentos del banco, el poder notarial que no recordaba haberle otorgado y que le daba control total. Oh, querida, suspiró Ruth cuando terminé. Esto es abuso financiero a personas mayores. Es más común de lo que la gente cree. Y, por desgracia, suelen ser los familiares los que lo cometen. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, necesitas un abogado, alguien especializado en derecho de la tercera edad. En segundo lugar, tienes que documentarlo todo. Y en tercer lugar, tienes que tener mucho cuidado. Si Marcus se da cuenta de que le has descubierto, podría acelerar sus planes. ¿Acelerar cómo? La residencia DOT. Una vez que te declaren incapacitada o te trasladen a un centro de cuidados, será mucho más difícil impugnar estos acuerdos. Después de que Ruth me diera el nombre de un abogado, me senté a mirar la foto de Marcus en el instituto que tenía sobre la repisa de la chimenea. Delegado de curso, premio de oro del Duque de Edimburgo, licenciado en empresariales por la Universidad de Leeds, que Frank y yo habíamos pagado con nuestros sacrificios. ¿Cuándo se había convertido mi ambicioso e inteligente hijo en este extraño calculador? El timbre sonó exactamente a las 10:30. Recogí rápidamente los papeles y los guardé bajo llave en el viejo archivador de Frank y luego fui a abrir la puerta. «Hola, mamá». Marcus se inclinó para darme un beso en la mejilla y tuve que obligarme a no retroceder. Estaba guapo y elegante con su traje azul marino y su maletín en la mano, como si fuera a una reunión de negocios, lo cual supongo que era así. «¿Café, cariño?», le pregunté, llevándolo al salón. «Claro, gracias». Se acomodó en la vieja silla de Frank y abrió su maletín. «Bueno, quería hablar contigo sobre algunos cambios que tenemos que hacer en tu situación financiera». «¿Ah, sí?». Me senté frente a él, con las manos cruzadas en el regazo, la imagen de una madre mayor complaciente. «Tus cuentas se están volviendo un poco complicadas de gestionar. Creo que sería más sencillo si consolidáramos todo en una sola cuenta que yo gestionaría por completo. De esa manera, no tendrías que preocuparte por cuadrar chequeras ni llevar un control de múltiples extractos. No tener que preocuparme, que he considerado por su parte. Y hay algo más», continuó. «Vanessa y yo nos vamos a casar». Puse una expresión de sorpresa y alegría. «Marcus, qué maravilla. ¿Cuándo?» «El mes que viene». Una ceremonia pequeña, solo con la familia más cercana. La familia más cercana. Me pregunté si eso me incluía a mí o si ya me había descartado por ser demasiado patética como para importarle. «Hemos estado buscando casas», continuó, «y hemos encontrado el lugar perfecto, pero necesitaremos liberar algo de capital para el depósito.
Aquí viene, pensé. Estaba pensando que podríamos vender esta casa. Ahora es demasiado grande para ti y los gastos de mantenimiento son cada vez más caros. Hay una preciosa comunidad para personas mayores al otro lado de la ciudad, mucho más adecuada para alguien de tu edad. Alguien de mi edad. Todavía no es una residencia, pero se acerca. No sé, cariño, dije con cautela. Esta casa tiene tantos recuerdos. La expresión de Marcus se tensó de forma casi imperceptible. Mamá, tienes que ser práctica. No puedes vivir aquí para siempre. ¿Qué pasará cuando no puedas subir las escaleras? ¿Cuando necesites ayuda con las actividades diarias? Ahora me siento bien, por ahora. Pero tenemos que planificar el futuro. Confía en mí, sé lo que es mejor. La arrogancia de esas 4 palabras me dejó sin aliento. Yo sé lo que es mejor, no lo que es mejor para mí, lo que es mejor para él. Bueno, dije lentamente, supongo que debería pensarlo. Algo se reflejó en su rostro, impaciencia, frustración. No hay mucho que pensar, mamá. El mercado inmobiliario está bien ahora mismo. Si esperamos demasiado podríamos perder nuestra oportunidad. Como si vender mi casa fuera de alguna manera una empresa conjunta que estábamos llevando a cabo juntos. Déjame pensarlo unos días, dije. Marcus apretó la mandíbula. Unos días podrían ser demasiado tiempo. La casa que Vanessa y yo queremos comprar no estará en el mercado para siempre. Y ahí estaba, el plazo real, no mi comodidad o mis necesidades, sino el calendario de búsqueda de casa de Marcus y Vanessa. Lo entiendo, cariño, pero es una decisión importante. Cerró de golpe su maletín y el sonido resonó en la silenciosa habitación. Está bien, pero no esperes demasiado, mamá. A veces las oportunidades no se repiten. Mientras lo acompañaba a la puerta, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Las oportunidades no se presentan 2 veces. Y él acababa de darme la mía. Después de que Marcus se marchara, me senté en la silla de Frank y llamé a la abogada que Ruth me había recomendado. Patricia Webb se especializaba en derecho de la tercera edad y había llevado docenas de casos como el mío. Señora Sullivan, por lo que me cuenta, tenemos que actuar con rapidez. ¿Puede venir esta tarde? 2 horas más tarde, me senté en la oficina de Patricia y la observé revisar los documentos bancarios con creciente preocupación. Esto es muy sofisticado, dijo finalmente. Su hijo no solo se aprovechó de su dolor, lo planeó sistemáticamente durante meses. ¿Hay algo que pueda hacer? Es posible, pero primero necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Recuerda haber firmado estos documentos de poder notarial? Cerré los ojos y recordé aquellos terribles meses tras la muerte de Frank. Algunos de ellos. Marcus dijo que tenía que firmar unos papeles para que él pudiera ayudarme a gestionar las cosas mientras yo estaba de duelo, pero no recuerdo haberle dado control total. Ese es el problema de estas situaciones. Los depredadores suelen atacar cuando sus víctimas son más vulnerables. Usted estaba lidiando con una pérdida tremenda y Marcus se aprovechó de ello. La palabra depredador me hizo estremecer. Estábamos hablando de mi hijo. ¿Qué opciones tengo? Podemos impugnar los documentos de poder notarial, argumentando que usted no estaba en condiciones de firmarlos debido al dolor y la angustia emocional. También podemos presentar una denuncia por abuso de personas mayores, tanto financiero como emocional. Pero, señora Sullivan, debe comprender algo importante. ¿Qué es?
Una vez que iniciemos este proceso, su relación con Marcus quedará dañada para siempre. Los casos de familia como este destruyen a las familias. ¿Está preparada para eso? Pensé en la conversación que había escuchado en el coche, en que Vanessa me llamara patética, en que Marcus planeaba meterme en una residencia, en que se suponía que yo no iba a ser un problema por mucho más tiempo. Patricia, ¿qué relación? Él ya ha decidido que yo no importo. Entonces asegurémonos de que importes mucho. Patricia me explicó el proceso. Tendríamos que reunir pruebas, documentar sus manipulaciones financieras y demostrar que yo era competente para gestionar mis propios asuntos. Llevaría semanas, quizá meses. Lo más importante ahora mismo es que Marcus no se dé cuenta de que estás tras él. Puedes hacerlo. ¿Puedes fingir que todo es normal mientras preparamos el caso? ¿Podría? ¿Podría sonreír y desempeñar el papel de madre confiada e ingenua mientras documentaba en secreto la traición de mi hijo? Señora Sullivan, ¿se encuentra bien? Miré a Patricia, esta desconocida que se ofrecía a ayudarme a luchar por mi vida, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sí, puedo hacerlo, pero primero tengo que preguntarle algo. ¿Es legal grabar conversaciones en este país? Patricia sonrió por primera vez desde que llegué. ¿Por qué lo pregunta? Porque Marcus quiere tener otra conversación financiera conmigo la semana que viene, y creo que sería muy útil tener una grabación de lo que planea hacerle a su pobre y vieja madre. Señora Sullivan, creo que lo va a hacer muy bien. De camino a casa pasé por delante de la residencia que Marcus había mencionado, Sunset Manor. Había pasado por delante cientos de veces y nunca la había mirado realmente. Ahora estudié el edificio, las pequeñas ventanas, los residentes sentados en el porche en sillas de ruedas. ¿Era allí donde Marcus imaginaba que pasaría mis últimos años? Almacenada con extraños mientras él y Vanessa vivían en mi casa y se gastaban mi dinero? No, si yo tenía algo que decir al respecto, pero primero tenía que hablar con Vanessa. Era hora de conocer cómo es debido a mi futura nuera. Encontrar la dirección de Vanessa fue más fácil de lo que esperaba. La página web de la empresa de marketing de Marcus incluía a ambos socios, con fotos profesionales y datos de contacto. Vanessa Brooks vivía en un moderno piso en el centro de la ciudad, el tipo de lugar que costaba más al mes de lo que yo ganaba en 6 meses como profesora. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Patricia me había aconsejado que lo documentara todo, para tener una visión completa de la relación y la situación financiera de Marcus y Vanessa. Si planeaban robarme el dinero, quería saber exactamente cómo lo gastaban. A las 11:30, Vanessa salió con un conjunto deportivo de diseño que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Se subió a un BMW descapotable nuevo y se dirigió hacia la zona más lujosa de la ciudad. La seguí hasta el Prestige Fitness Center, donde las cuotas mensuales empezaban en 300 libras. Pasó 2 horas allí y luego se reunió con una amiga para almorzar en Romanos, sin duda el restaurante más caro de la ciudad. Mientras la veía reír y pedir vino a mediodía de un martes, me preguntaba de dónde sacaba el dinero. La empresa de marketing de Marcus tenía éxito, pero no tanto como para permitirse coches de lujo y almuerzos caros, a menos que tuviera otras fuentes de ingresos, como, por ejemplo, acceso a los ahorros de toda la vida de su madre. Esa tarde pasé por delante de la casa que Marcus y Vanessa supuestamente querían comprar.
El cartel de la inmobiliaria seguía ahí, y copié el número de la gente. Una llamada rápida reveló que sí, que eran compradores muy interesados, pero que había habido algunos retrasos con la financiación. Están esperando que llegue algo de dinero de la familia, me confió el agente. Debería resolverse en las próximas semanas. Dinero de la familia, mi dinero. Esa noche, Marcus llamó para ver cómo estaba, con voz cálida y preocupada. ¿Cómo te sientes respecto a nuestra conversación de ayer, mamá? He estado pensando en lo que dijiste sobre vender la casa. Respiré hondo y desempeñé mi papel. Tienes razón, cariño. Esta casa es demasiado grande para mí. Quizás sea hora de reducir su tamaño. El alivio en su voz era inconfundible. Me alegro mucho de que seas razonable al respecto. Me preocupaba que te mostraras obstinada, terca, como si querer conservar mi propia casa fuera algún tipo de defecto de carácter. ¿Cuándo quieres ponerla a la venta?, le pregunté. Pronto. Mañana llamaré a un agente inmobiliario. Tendremos que poner un precio competitivo para venderla rápido. Venderla rápido, por supuesto. No puede permitirse que cambie de opinión o que tenga tiempo para pensar las cosas con calma. Y mamá, he estado investigando sobre esa comunidad para personas mayores que te mencioné, Sunshine Gardens. Tienen un precioso apartamento de un dormitorio disponible. Podría llevarte a verlo este fin de semana. Sunshine Gardens. Lo había buscado en internet después de nuestra conversación de ayer. Era caro, estaba aislado y tenía críticas terribles. Los residentes se quejaban de la mala comida, del personal indiferente y de sentirse abandonados por sus familias. Suena bien, cariño. Perfecto. Y hay una cosa más. Necesitaré que firmes unos papeles cuando vaya el viernes, solo para iniciar el proceso de venta de la casa, más papeles que firmar, más de mi vida que ceder. Por supuesto, cariño, lo que tú creas mejor. Después de colgar, me senté en la cocina y hice una lista. Todas las mentiras que Marcus había dicho, todas las manipulaciones, todos los documentos que había firmado sin comprenderlos del todo, todo el dinero que había sacado de mi control. Cuando terminé, ocupaba 3 páginas. La foto de Frank me observaba desde la repisa de la chimenea y casi podía oír su voz. Dot, ese chico no es el hijo que criamos. Tenía razón. El hijo que habíamos criado nunca le habría robado a su madre. Nunca habría planeado abandonarla en una residencia de ancianos de baja calidad. Nunca la habría llamado patética a sus espaldas. Pero Marcus había cometido un error crítico en su planificación. Había asumido que yo seguiría siendo la misma viuda, confiada y afligida, que firmaba todo lo que él le ponía delante. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. Estaba deseando tener nuestra conversación sobre esos papeles, casi tanto como la conversación que él no sabía que íbamos a tener. El viernes llegó con un calor inusual para marzo. Llevaba despierta desde las 5, comprobando y volviendo a comprobar el dispositivo de grabación que me había proporcionado Patricia. Era más pequeño que mi pulgar y completamente invisible una vez metido en el bolsillo de mi cardigan. Solo tienes que pulsar este botón para empezar a grabar, me había explicado durante nuestra reunión del miércoles. La batería dura 4 horas y la calidad del sonido es excelente. A las 10 en punto, Marcus llegó con su maletín y su sonrisa más encantadora. Buenos días, mamá. Qué día tan bonito, ¿verdad? Precioso, coincidí mientras lo acompañaba al comedor. ¿Café? Por favor. Se sentó en su silla habitual y abrió su maletín con la eficiencia de quien lo ha hecho muchas veces.
He traído los documentos que te mencioné. Pulsé el botón de grabar mientras le servía el café. ¿Qué tipo de documentos? Solo algunas actualizaciones de tus acuerdos financieros. Y los papeles para poner la casa en venta. Extendió varios documentos sobre la mesa. Firma aquí, aquí y aquí. Cogí el primer documento y fingí leerlo con atención. Era una revisión del poder notarial que le daría a Marcus aún más control sobre mis asuntos. Parece muy completo. Tiene que serlo, mamá. Tengo que ser sincero contigo sobre algo. Su voz adoptó un tono serio. Me preocupa tu memoria. Últimamente pareces confundida con los asuntos financieros. ¿Confundida? Ahí estaba esa palabra otra vez. ¿De verdad? Ayer, cuando llamé, no recordabas nuestra conversación sobre el agente inmobiliario. Y la semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces. Yo no había hecho nada de eso, pero veía por dónde iba. Vaya, no me había dado cuenta. No hay nada de qué avergonzarse. Le pasa a gente de tu edad, pero por eso tenemos que poner en marcha estas medidas de protección legal ahora, mientras aún eres competente para firmar. Mientras aún soy competente, la implicación era clara. Pronto dejaría de estarlo. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me estás robando? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. El rostro de Marcus pasó por varias expresiones antes de quedarse en una incredulidad herida. Mamá, ¿cómo puedes preguntar eso, después de todo lo que he hecho por ti? Ayer fui al banco. Linda me enseñó mis cuentas. Has transferido todo mi dinero a cuentas en las que no soy la titular principal. Apretó la mandíbula. Ya te lo he explicado. Es por tu protección. ¿Protección de qué? De ti misma. La máscara se resbaló ligeramente, revelando algo más duro debajo. Mamá, ya no piensas con claridad. El mes pasado casi te estafan con esa llamada telefónica sobre la garantía de tu coche. Si yo no hubiera estado gestionando tus finanzas, podrías haberlo perdido todo. Yo nunca había recibido ninguna llamada de ese tipo, pero la mentira de Marcus salió de su boca con tanta naturalidad que casi admiré su destreza. ¿Y qué hay de Vanessa? ¿Qué pasa con ella? ¿Estáis comprometidos? Otra mirada de sorpresa. Lo hemos hablado. ¿Por qué? Me parece interesante que te vayas a casar, compres una casa y me envíes a una residencia al mismo tiempo. ¡Qué oportuno! Marcus dejó la taza de café con cuidado sobre la mesa. Mamá, nadie te va a enviar a ningún sitio. Te estamos buscando un lugar agradable donde estarás segura y tendrás gente que te cuide. Sunset Manor. Es un centro encantador, muy bien considerado. Ayer llamé a Sunset Manor. Tenían lista de espera, pero Marcus Sullivan había dejado un depósito para una habitación semiprivada. Fecha de entrada, 1 de abril. Faltaban 2 semanas. ¿Cuándo dejaste el depósito, Marcus? Su rostro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué depósito? El depósito en Sunset Manor, para el 1 de abril. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando Marcus finalmente habló, su voz era diferente, más fría. ¿Cómo te has enterado? ¿Importa? Se inclinó hacia adelante y, por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. Mamá, estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. ¿Hacer qué más difícil? La transición. Ya no puedes vivir aquí, no puedes gestionar tus propios asuntos. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para todos. Todos significa tú y Vanessa. Marcus se levantó bruscamente. Vanessa no tiene nada que ver con esto. ¿De verdad?
porque ayer la seguí. Por cierto, bonito BMW. Y también una costosa cuota de gimnasio. ¿De dónde sacas el dinero, Marcus? La pregunta dio en el blanco. Marcus se sonrojó. ¿La seguiste? Mamá, eso es acoso. Ese es precisamente el tipo de comportamiento que demuestra que necesitas cuidados supervisados. ¿Necesito cuidados supervisados porque descubrí que mi hijo me está robando? No estoy robando nada. Golpeó la mesa con la mano, haciéndome dar un respingo. Este dinero siempre iba a ser mío tarde o temprano. Solo lo estoy gestionando de forma más eficiente. Ahí estaba, la verdad por fin al descubierto. Eficiente, repetí. Sí. ¿Tienes idea de lo que cuesta cuidar de un padre anciano? Solo las tasas de la residencia se comerán tus ahorros en 3 años. De esta forma, preservamos el patrimonio familiar y nos aseguramos de que recibas los cuidados que necesitas. El patrimonio familiar. Los ahorros de toda mi vida se habían convertido en patrimonio familiar que había que preservar. Marcus volvió a sentarse y su voz recuperó el tono razonable de antes. Mamá, firma los papeles. Déjame encargarme de todo. Ya no tendrás que preocuparte por el dinero, el mantenimiento ni nada de eso. Miré a mi hijo, ese extraño con el rostro de Marcus, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era mi corazón, que ya se había roto cuando me llamó patética en su coche. Era algo más profundo, la ruptura definitiva del vínculo que nos había unido desde el día en que nació. No, dije en voz baja. ¿No qué? No, no firmaré los papeles. No, no venderé mi casa. Y no, no iré tranquilamente a esa residencia para que tú y Vanessa podáis vivir de mi dinero. La máscara de Marcus finalmente cayó por completo. No tienes elección, mamá. Ya tengo el poder notarial. Puedo declararte incapacitada. ¿Puedes? Sí. Y después de tu comportamiento de hoy, acosando a Vanessa, haciendo estas acusaciones paranoicas, creo que eso es exactamente lo que tendré que hacer. Entonces sonreí, probablemente por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Marcus, cariño, hay algo que debes saber. ¿Qué es? Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué el dispositivo de grabación, que seguía funcionando. He estado grabando toda nuestra conversación. Se le quedó la cara blanca como el papel. No puedes hacer eso. En realidad, sí puedo. En este país basta con el consentimiento de una de las partes. ¿Te acuerdas? Tú me lo enseñaste cuando estudiabas Derecho Mercantil. Marcus miró el dispositivo como si fuera una serpiente. Mamá, borra esa grabación ahora mismo. No lo creo. Si no la borras, mañana haré que te declaren incompetente. Adelante. Inténtalo. Me interesará ver cómo reacciona un juez cuando oiga que admites haberme robado dinero por motivos de eficiencia. Nos miramos fijamente a través de la mesa del comedor. 35 años de maternidad se disolvieron en ese momento de puro antagonismo. Finalmente, Marcus recogió sus papeles y se levantó. Esto no ha terminado, mamá. No, asentí sin dejar de sonreír. Acaba de empezar. Después de que Marcus se marchara, me senté en la cocina temblando. Esta vez no era por miedo, sino por la adrenalina. Le había plantado cara, había luchado, y la sensación era increíble. Llamé a Patricia inmediatamente. Señora Sullivan, ¿cómo ha ido? Lo tengo todo. Ha admitido haberme robado dinero.
haber planeado meterme en una residencia y tener ya un poder notarial que piensa abusar. Lo tengo todo grabado. Excelente. ¿Puede venir el lunes por la mañana? Tenemos que actuar con rapidez ahora que él sabe que usted está al tanto de sus planes. Después de colgar, me di cuenta de que Marcus tenía razón en una cosa. Esto solo acababa de empezar. Si estaba tan desesperado como para amenazarme con un proceso de incapacitación, no dudaría en ir más allá. Necesitaba aliados y los necesitaba rápido. Mi primera llamada fue a Ruth Miller. Ruth, necesito tu ayuda con algo, y puede que se complique. Lo que sea, Dot. ¿Qué necesitas? Necesito testigos. Gente que pueda testificar que soy mentalmente competente, que puedo gestionar mis propios asuntos. Dalo por hecho. Llamaré también a Margaret Thompson y a Anne Bradley. Somos amigas desde hace 30 años. Cualquiera que diga que eres incompetente tendrá que pasar primero por nosotras. Mi segunda llamada fue más difícil. Llamé a mi hermana Linda, que vive en Birmingham, la hermana con la que no había hablado en 2 años por una tonta discusión sobre la vajilla de mamá. Dot, ¿eres tú de verdad? Hola, Linda. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero tengo que contarte algo importante. Se lo conté todo. El robo, el depósito de la residencia, la grabación. Cuando terminé, Linda estaba llorando. Oh, cariño, lo siento mucho. Siempre pensé que Marcus era demasiado persuasivo, demasiado encantador, pero nunca imaginé esto. Linda, puede que necesite que vengas aquí. Si esto llega a los tribunales, necesitaré el apoyo de la familia. Conduciré hasta aquí esta noche. Dot. ¿Sí? Estoy orgullosa de ti por defenderte. Mamá y papá también estarían orgullosos. Esa noche estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Vanessa de pie en mi porche, con un aspecto perfectamente sereno con su abrigo de diseño. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Vanessa, qué sorpresa. Señora. Sullivan, tenemos que hablar. ¿De verdad? Marcus me ha contado lo que han hablado hoy. Creo que ha habido un malentendido. Casi me echo a reír. ¿Qué tipo de malentendido? ¿Puedo pasar? Hace frío aquí fuera. En contra de mi mejor juicio, la dejé entrar en mi salón. Se sentó en mi sofá como si fuera suyo, lo que supongo que pensaba que pronto lo sería. Señora Sullivan, Marcus está preocupado por usted. Los dos lo estamos. ¡Qué detalle! Esta paranoia, estas acusaciones, no son propias de usted. ¿Le ha dicho su médico algo sobre una demencia en fase inicial? Su audacia me dejó sin aliento. Vanessa, sé exactamente lo que Marcus y usted están tramando. No estamos tramando nada, solo lo mejor para usted. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran calculadores. Marcus la quiere mucho. Le parte el corazón verla sufrir así. ¿Sufrir por qué exactamente? Con la realidad. Señora Sullivan, ayer me siguió. Cree que Marcus le está robando. Graba conversaciones privadas, son comportamientos preocupantes. Observé a esta joven tan perfecta que intentaba manipularme en mi propia sala de estar. Dime una cosa, Vanessa. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planeando qué? El robo, la residencia, apoderarte de mi vida. Su máscara se resbaló por un momento, revelando algo frío debajo. Señora Sullivan, creo que necesita ayuda. Creo que tienes que irte. Se levantó alisándose el abrigo.
Estamos tratando de ser pacientes contigo. Pero Marcus tiene responsabilidades, con su negocio, con nuestro futuro juntos, con la seguridad financiera de su familia. La seguridad financiera de su familia. Te refieres a mi dinero. Me refiero a la gestión inteligente de los activos familiares en beneficio de todos. Todos significa usted y Marcus. Todos significa las personas que importan. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Las personas que importan, repetí, ¿y yo no importo? Vanessa se dio cuenta de su error inmediatamente. No es lo que quería decir. Sí, lo es. Eso es exactamente lo que quería decir. Se dirigió hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Señora, Sullivan, Marcus se va a encargar de esta situación con o sin su cooperación. Sería más fácil para todos si aceptara la ayuda con elegancia. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo de alguien que se preocupa por su bienestar. Después de que se marchara, volví a comprobar todas las cerraduras y llamé al número de emergencia de Patricia. Están escalando, le dije. Vanessa acaba de intentar convencerme de que tengo demencia y básicamente me ha amenazado. Tenemos que acelerar nuestro calendario. ¿Puedes venir a mi oficina a primera hora del lunes por la mañana? Allí estaré. Y señora Sullivan, no les deje entrar en su casa otra vez. Si están tan desesperados como para amenazarla, no se sabe lo que podrían hacer a continuación. Mientras me preparaba para irme a la cama, me di cuenta de que ya no era la misma persona que se había escondido en el asiento trasero del coche de Marcus solo 5 días antes. Aquella mujer era confiada, ingenua y deseosa de complacer a los demás. Esta mujer ya no iba a ser víctima de nadie, pero también me di cuenta de que Marcus y Vanessa no iban a rendirse fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su plan como para dejarlo fracasar ahora, lo que significaba que tenía que estar preparada para cualquier cosa que me lanzaran. El lunes por la mañana nevó, algo inusual en esta época del año, cubriendo mi entrada con un manto blanco resbaladizo que hacía peligroso caminar. El tiempo perfecto para sentir que todo se me escapaba de las manos. Llegué temprano a la oficina de Patricia con una carpeta en la mano que contenía copias de todos los documentos que Marcus me había pedido que firmara. Mi hermana Linda estaba sentada en la sala de espera, después de haber conducido hasta allí ayer a pesar de las advertencias meteorológicas. «Te veo diferente», observó Linda mientras esperábamos. «De alguna manera más fuerte. Me siento diferente, como si finalmente estuviera despertando después de un largo sueño. La secretaria de Patricia nos llamó y nos acomodamos en la cómoda oficina de la abogada con vistas al centro de la ciudad. He revisado la grabación», comenzó Patricia, «y es incluso mejor de lo que esperaba. Marcus básicamente confesó haber abusado económicamente de una persona mayor. Pero hay algo más que debemos discutir. Sacó un grueso expediente. Hice que mi investigador comprobara los antecedentes tanto de Marcus como de Vanessa. Lo que encontramos es interesante». «¿Qué tipo de interesante?» «El negocio de Marcus no tiene tanto éxito como él os ha hecho creer. De hecho, lleva 8 meses operando con pérdidas. Su sociedad con Vanessa se ha mantenido exclusivamente gracias al dinero que ha sacado de vuestras cuentas». Linda se inclinó hacia adelante. «¿De cuánto dinero estamos hablando?» «En los últimos 18 meses, casi 200,000 libras. La cifra me golpeó como un puñetazo. 200,000 libras. Frank y yo habíamos ahorrado ese dinero durante 43 años de matrimonio. Todas las vacaciones que no hicimos.
Todas las comidas en restaurantes que nos saltamos, todos los lujos que nos negamos. Hay más, continuó Patricia. Vanessa Brooks tiene una historia interesante. Estuvo casada anteriormente con un hombre mayor llamado Harold Brooks. Murió hace 2 años en circunstancias algo misteriosas. ¿Misteriosas cómo? Cambió su testamento 3 semanas antes de morir, dejando todo a Vanessa en lugar de a sus hijos de su primer matrimonio. Su familia lo impugnó, alegando maltrato a personas mayores, pero Vanessa llegó a un acuerdo extrajudicial. Linda y yo intercambiamos miradas. Ya lo ha hecho antes, dije. Así parece. Y hay algo más que debes saber. La casa que quieren comprar no es la casa de ensueño para unos recién casados. Es una propiedad de inversión que planean revender. Ya han contratado a los constructores. Me recosté en mi silla tratando de procesar todo, así que me roban mi dinero, me meten en una residencia, revenden una casa con mis ahorros y viven de las ganancias. Ese parece ser el plan, pero, señora Sullivan, podemos detenerlos. La grabación nos da motivos para presentar cargos penales. Los registros financieros muestran un claro robo, y con la sospechosa muerte de Harold Brooks, podríamos estar ante algo mucho más grave. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Vanessa Brooks podría ser una depredadora en serie que se aprovecha de personas mayores vulnerables, y usted podría no ser su primera víctima. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la nieve golpeando las ventanas. Pensé en los fríos ojos de Vanessa, sus amenazas casuales, la forma en que había intentado convencerme de que tenía demencia. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté. Presentamos cargos inmediatamente. Abuso financiero de personas mayores, robo, posiblemente conspiración. También solicitaré al tribunal que congele todas las cuentas a las que Marcus tiene acceso. ¿Y qué pasa con la residencia? Conseguiremos una orden judicial que les impida internarte contra tu voluntad. Pero, señora Sullivan, tiene que entender una cosa. Una vez que presentemos estos cargos, no habrá vuelta atrás. Esto destruirá tu relación con Marcus para siempre. Miré a Linda, que me apretó la mano en señal de apoyo. Entonces pensé en la conversación que había escuchado en el coche de Marcus, en que me llamaran patética, en que me vieran como nada más que un problema que había que resolver. Patricia, esa relación ya estaba destruida, solo que yo aún no lo sabía. Entonces asegurémonos de que se haga justicia. Al salir del bufete, Linda me cogió del brazo. Dot, ¿estás segura de que estás preparada para esto? Una vez que se presenten los cargos, Marcus sabrá que vas en serio. Cuento con ello, pero mientras conducíamos hacia casa bajo la nieve cada vez más intensa, me pregunté si realmente estaba preparada para lo que vendría después, porque si Patricia tenía razón y Vanessa era una depredadora en serie, entonces no solo estaba luchando por mi dinero y mi independencia, podría estar luchando por mi vida. Esa noche, mientras Linda y yo estábamos sentadas en mi cocina planeando nuestra estrategia, sonó el teléfono. El nombre de Marcus apareció en el identificador de llamadas. «Contesta», susurró Linda. «Veamos qué tiene que decir». Descolgué el teléfono y lo puse en altavoz. «Hola, Marcus». «¿Mamá?» Su voz era tensa, controlada. «Tenemos que hablar. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir». «No, no lo hemos hecho. Voy para allá». «Preferiría que no lo hicieras». «No te estoy pidiendo permiso, mamá». «Voy a ir y vamos a resolver esto como adultos». La línea se cortó. Linda y yo nos miramos. «Llama a Patricia», le dije.
Dile que Marcus está de camino y que parece enfadado. ¿Deberíamos llamar a la policía? Lo pensé un momento. Todavía no. Pero si intenta entrar por la fuerza, lo haremos. 20 minutos más tarde, los faros de un coche iluminaron las ventanas de mi salón, pero cuando miré fuera, vi 2 coches en mi entrada. Marcus y Vanessa habían venido juntos, y no parecía que estuvieran allí para disculparse. El timbre sonó 3 veces seguidas rápidamente, seguido de fuertes golpes en la puerta. Miré por la mirilla y vi a Marcus y Vanessa de pie en mi porche, ambos con aspecto sombrío y decidido. «Señora, Sullivan», gritó Marcus, «abra la puerta. Sabemos que está ahí dentro». Linda se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Hay una tercera persona sentada en su coche, un hombre que no reconozco. Se me heló la sangre. «Llama a Patricia ahora mismo». Linda marcó el número mientras yo seguía mirando por la mirilla. Marcus estaba probando la manilla de la puerta, comprobando si estaba cerrada con llave. «¡Mamá!», gritó con voz más alta y agresiva. «No compliques las cosas más de lo necesario. Estamos intentando ayudarte». «Oficina de la señora Webb», susurró Linda al teléfono. «Es una emergencia». Los golpes se convirtieron en martilleos. «Sé que puedes oírme, mamá. Abre la puerta ahora mismo o llamaré a la policía y haré que te lleven a una evaluación psiquiátrica». Mis manos temblaban al darme cuenta de lo que estaba pasando. No estaban allí para disculparse o negociar. Estaban allí para terminar lo que habían empezado. «Patricia está de camino», susurró Linda colgando el teléfono, «y trae a la policía». «Señora Sullivan», se unió la voz de Vanessa a la de Marcus. «Estamos aquí para ayudarla. Es evidente que está sufriendo algún tipo de crisis mental. Nos preocupa su seguridad». Crisis mental. Estaban preparando su discurso para cuando llegaran las autoridades. La anciana confundida que se había atrincherado en su casa, lanzando acusaciones paranoicas contra su querido hijo. «Abra la puerta o entraremos», gritó Marcus. Oí el sonido de una llave en la cerradura. Mi corazón se detuvo. Marcus todavía tenía la llave de mi casa. La puerta principal se abrió y, de repente, estaban dentro de mi casa, sin haber sido invitados y sin ser bienvenidos. «¡Mamá!», gritó Marcus, y su voz resonó por toda la casa. «¿Dónde estás? Hemos venido a ayudarte». Linda y yo nos pegamos a la pared de la cocina, tratando de permanecer ocultas. Podía oír sus pasos moviéndose por mi salón, buscándome. «Mirad arriba», ordenó la voz de Vanessa. «Puede que se haya escondido, como si fuera una especie de criminal en mi propia casa». «Señora Sullivan», gritó una tercera voz, desconocida y con tono oficial. «Soy el doctor Martin Hayes. Estoy aquí para evaluar su estado mental. Un médico». Habían traído a un médico para declararme incompetente. «Es paranoica», explicaba Marcus en voz alta, claramente para que lo oyéramos. «Hace acusaciones descabelladas sobre robos. Sigue a la gente. Graba conversaciones privadas. Son signos clásicos de paranoia relacionada con la demencia». «Entiendo», respondió el médico. «¿Ha sido evaluada recientemente?» Se niega a ver a su médico de cabecera. Afirma que todo el mundo conspira contra ella. Linda me agarró del brazo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estaban construyendo su caso en tiempo real, creando una narrativa que justificara lo que fuera que planearan hacer a continuación. Se oyeron pasos acercándose a la cocina. «¡Los he encontrado!», gritó Marcus.
Salí de detrás de la pared con Linda a mi lado. Fuera de mi casa. Marcus levantó las manos en un gesto de falsa calma. Mamá, por favor, estamos aquí para ayudarte. He dicho que os vayáis. El tercer hombre dio un paso adelante. Era un hombre de mediana edad, de aspecto profesional, que llevaba un maletín de cuero. Señora Sullivan, soy el Dr. Hayes. Su hijo está preocupado por su estado mental. Mi estado mental está bien. Lo que no está bien es que mi hijo me robe el dinero y planee meterme en una residencia contra mi voluntad. El Dr. Hayes intercambió miradas con Marcus. Señora Sullivan, esas son acusaciones muy graves. ¿Tiene alguna prueba? Casi me echo a reír. De hecho, sí. Saqué el dispositivo de grabación y pulsé el botón de reproducción. La voz de Marcus llenó la cocina. Este dinero siempre iba a ser mío tarde o temprano. Solo lo estoy gestionando de forma más eficiente. La expresión del Dr. Hayes cambió. Señor Sullivan, ¿es su voz la que se oye en la grabación? Marcus se sonrojó. Ha estado grabando conversaciones privadas sin mi consentimiento. Eso es una escucha ilegal. En realidad no lo es, respondí. En este país basta con el consentimiento de una de las partes. ¿Recuerda? Usted me lo enseñó. Vanessa dio un paso adelante con voz melosa. Dr. Hayes, puede ver lo paranoica que se ha vuelto. Graba conversaciones familiares, hace acusaciones extrañas. Las acusaciones no son extrañas si son ciertas, intervino Linda, hablando por primera vez. Y tengo documentos que prueban todo lo que ha dicho. El Dr. Hayes miró a su alrededor, percibiendo la tensión, el miedo y la evidente disfunción familiar. Quizás deberíamos sentarnos todos y discutir esto con calma. No hay nada que discutir, dije con firmeza. Estas personas han entrado en mi casa. Quiero que se vayan inmediatamente. Fue entonces cuando oí las sirenas fuera. Marcus palideció. ¿Qué has hecho? He llamado a mi abogado y a la policía. El sonido de las puertas de los coches, cerrándose con fuerza, resonó en mi entrada, seguido de unos pasos pesados en mi porche. Un fuerte golpe sacudió la puerta principal. ¡Policía! ¡Abran! Marcus, Vanessa y el Dr. Hayes intercambiaron miradas de pánico. Su intervención cuidadosamente planeada acababa de convertirse en una escena del crimen. Señora Sullivan, gritó una voz desde la puerta principal. Soy el agente Rodríguez. Hemos recibido una llamada por un allanamiento. Me acerqué a la puerta principal, con Linda justo detrás de mí, dejando a Marcus, Vanessa y su falso médico de pie en mi cocina como los delincuentes que eran. Cuando abrí la puerta, vi a Patricia de pie detrás de dos policías uniformados, con una expresión de satisfacción sombría. Señora Sullivan, dijo el agente Rodríguez, ¿se encuentra bien? Hemos recibido informes de allanamiento de morada. Miré hacia la cocina, donde Marcus probablemente estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a la situación a su favor. Agente, dije, quiero presentar cargos contra mi hijo por allanamiento de morada, abuso financiero de personas mayores y conspiración para cometer fraude. ¡Mamá!, gritó Marcus desesperadamente desde la cocina. No sabes lo que estás haciendo. Sonreí por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. En realidad, Marcus, por primera vez en 3 años, sé exactamente lo que estoy haciendo. La expresión de su rostro, cuando los agentes entraron en la cocina, hizo que todos los momentos aterradores de la semana pasada valieran la pena.
parecía que se iba a hacer justicia. 6 meses después estaba en mi jardín viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, el mismo jardín que Marcus había planeado abandonar cuando vendió mi casa. La misma casa en la que aún vivía, aún independiente, aún libre. La batalla legal había sido rápida una vez que se reunieron las pruebas. Marcus se declaró culpable de abuso financiero a personas mayores a cambio de una reducción de la pena, 2 años de libertad condicional, restitución total y una orden de alejamiento que le prohibía ponerse en contacto conmigo. El caso de Vanessa era más complejo. El investigador de Patricia había descubierto pruebas que la vinculaban con otras 3 víctimas ancianas, además de Harold Brooks. Actualmente estaba a la espera de juicio por múltiples cargos de abuso de personas mayores, fraude y conspiración. El falso Dr. Hayes resultó ser su primo, un antiguo médico caído en desgracia que había perdido su licencia por fraude al seguro. Di un sorbo a mi café y miré mi teléfono. Linda me había enviado fotos de su nuevo piso. Después de todo lo que había pasado, había decidido volver a la zona para estar más cerca de mí. La vida es demasiado corta para guardar rencor, me dijo cuando llegó con el camión de mudanzas hace 3 meses. Mi teléfono sonó. El nombre de Ruth Miller apareció en la pantalla. Buenos días, Dot. ¿Estás lista para nuestro gran día? Hoy era la gran inauguración del Jardín Comunitario Dorothy Sullivan, un proyecto que había financiado con parte del dinero de la indemnización que Marcus se había visto obligado a devolver. No se me escapó la ironía de que su robo hubiera financiado inadvertidamente algo que ayudaría a las personas mayores de nuestra comunidad durante muchos años.